¿Ya terminaste? Muy bien, muy bien. Bueno, pues buenas tardes y nada, gracias a los organizadores y todo eso, ¿no? De tantos años en fin, haciendo estas cosas. Entonces este año con el tema de la religiosidad del animal divino, pues no nos vamos, por lo menos con el título que le presenté a Gustavo, pues a ceñirnos al tema de la religiosidad, porque eso quedaría dentro de la especie de lo sagrado luminoso, sino que nos vamos a referir a otro eje. Y yo creo que eso es interesante, por lo menos porque si todas las conferencias, para darle un poquito de amplitud a este asunto, según ha ido desarrollándose el materialismo filosófico, pues bueno, ¿no? En este caso, en función de lo sacro respecto de lo profano, que no se limita a lo religioso, ¿no? Entonces lo titulé así, El triunfo de los santos, precisamente por hacer alusión a unas citas de Bueno con este asunto. Y entonces, claro, el que no esté familiarizado con el materialismo, pues no sé cómo debe entender, ¿no? Lo santo contra lo malvado, o los buenos contra los malos, o triunfan los justos contra los injustos, o una cosa parecida, ¿no? No es una cuestión de valores y disvalores, que están presentes en todos los campos valorativos, sino que más bien es una oposición a otros tipos de valores, en este caso a los valores luminosos, principalmente a los religiosos. Y el otro tipo de valores son los fetiches dentro de lo sagrado. Es decir, por un lado habría cosas sagradas, cosas divinas, que serían los fetiches, por otro lado habría personas sagradas o personas divinas, que serían los santos, y por otro lado lo que venimos hablando todos estos días, que son animales divinos, que son los númenes. Bueno, pues entonces lo interesante, creo yo, que mirando la actualidad siempre, porque ni nos limitamos a hacer comentarios de libros ni cosas así, ¿no? Sino que la filosofía está inserta en el presente, entonces tiene que mirar a lo que está ocurriendo en la actualidad para intentar comprenderlo, como lo que ocurre en la actualidad siempre es fruto del pasado y de los procesos históricos, pues en la actualidad precisamente habría este triunfo de los santos, esta supremacía de los valores santos sobre los valores luminosos. En realidad los valores luminosos se habrían quedado eclipsados, habrían desaparecido y entonces el del campo sebasmático sería lo santo el principal valor o el que tenía más pregnancia en la actualidad. Y junto con los santos, dice, bueno, desde 1500 hasta la actualidad, los fetiches. O sea, fetiches y santos serían ahora mismo lo que más pregnancia tiene dentro del campo de lo sagrado, dentro del campo de los elementos que se rinden culto y alrededor de los cuales está la sociedad en general, ¿no? Del presente. Entonces, por un lado, esta idea de idea funcional que va referida a los valores, una idea funcional tiene unos parámetros y entonces los valores, las variables de esos parámetros son los que nos explican las relaciones, ¿no? Una función sería una relación entre variables, esa relación tiene un dibujo, tiene una característica y entonces aquí habría un eje que sería el eje angular donde las relaciones estarían dadas entre el hombre y los animales, y sobre todo aquellos animales que se sacralizan, que se divinizan. Y por otro lado estaría el eje de los númenes, de los fetiches, que sería un eje donde las variables serían las propias cosas, imágenes, palabras, sonidos que se habrían sacralizado igualmente, entonces se habrían convertido, se habrían fetichizado, y esto sin que sea unívoco, porque luego hay procesos de desfetichización de unas cosas y de fetichización de otras, es decir, estos valores están en conflicto constantemente y el campo de los valores de lo santo igual. Habría una característica en función de las coordenadas históricas que nada, vamos a explicar ahora para que todo el mundo se sitúe, y entonces los santos habrían adquirido preponderancia en las relaciones entre unos hombres y otros hombres, que serían ahora mismo lo principal, por así decir. Unos hombres que se han santificado, que se han canonizado, que se han divinizado, ¿no? Que se les rinde culto.
Bien, pues entonces, es decir, la utilización que hace Bueno de muchos campos de este tipo es en función de valores. Por ejemplo, los valores estéticos. Pues los valores estéticos. La estética lo entiende Bueno en función de los valores por estas cuestiones, ¿no? Porque hay que poner siempre las características de la función, etcétera, ¿no? Y en el campo de lo religioso también, lo entiende en función de valores que adquiere esta función o esta idea para ver las relaciones que se están dando según va evolucionando la historia y estas cuestiones, ¿no? En función siempre del campo en donde se mueven. El grupo de econónimos, es decir, nosotros no tenemos la idea de valor, bueno, esto lo estudié en la tesis doctoral, que era sobre la axiología, ¿no? Por ejemplo, Max Scheler pone lo santo como el valor fundamental y las jerarquías de valores derivan de lo santo como el valor fundamental y el resto de valores son imágenes o idealizaciones de lo santo. Pues los valores estéticos, los valores económicos, los valores vitales, este tipo de valores estarían supeditados a los santos. Esta es la tesis de Max Scheler de los 2 tomos de la ética material de los valores. Y bueno, y así todo, o sea, hay una cantidad de tesis sobre la idea de valor impresionante. En el caso del materialismo filosófico, la idea de valor es los valores de una función y entonces lo que hacen es sistematizar un campo determinado de elementos, ¿no? Esto las ideas funcionales, ¿no? Ideas sustanciales, nosotros no trabajamos con ideas sustanciales, sino con ideas funcionales. Entonces, el campo semántico en el que nos movemos pues es este, ¿no? Todo aquello al que se le aplica lo santo. Y entonces la cantidad de cosas que se consideran santas son impresionantes, ¿no? Semana Santa, Tierra Santa, Santo Sudario, Santa María, Santos Votos, los santos, los propios santos, los apóstoles, beatos, bueno, un grupo de econónimos, ¿verdad? Los santos también se habla de las viñetas, de las imágenes de los libros, se les llama santos, ¿no? O como consigna, santo y seña, o sea, quiere decir, hay un campo semántico aquí, nosotros nos vamos a referir a aquellos elementos que tienen que ver con lo divino, con lo sagrado, en el campo de lo santo. Y las operaciones con esto, o las hipóstasis, pues igual, o sea, la santidad, la espiritualidad, el misticismo, todo esto, grupos grupos semánticos que tienen relación con estas cosas, ¿no? Porque aquí no hay univocidad absoluta, o sea, ni absoluta ni relativa, no hay ninguna univocidad. Es decir, las fronteras entre lo sacro y lo profano pues siempre se están moviendo, son indefinidas, incluso y las delimitaciones de estos ejes que estamos hablando, ¿no? Del eje circular, radial y angular en las cuestiones sagradas, pues igual. Están constantemente fluctuando, ¿no? Entonces, por eso hay que poner los parámetros históricos, porque si no, no puedes entender estas transformaciones de estos fenómenos a lo largo de la historia. Por ejemplo, esto, ¿no? Santificación, canonificación, glorificación, consagración, beatificación, exaltación, este tipo de operaciones que siempre están mediando en estos. Aquí no hay nada fijo y dado, siempre está dado en función de las operaciones de los sujetos, de las operaciones de las sociedades. Es decir, no está dado, es decir, no hay nada santo por sí, no hay nada luminoso por sí, ni que sea fetiche por sí, sino en relación a los hombres, que son las que les rinden devoción. Esto es el factor fundamental, las relaciones, ¿no? El modo de entenderlo como relacional. Y luego también hay elementos, disvalores respecto de lo santo, como por ejemplo santurrón, mojigato, meapilas, este tipo de denigración de lo santo. Bueno, pues entonces, como el sistema de materialismo filosófico es un sistema construido a lo largo de muchos años, pues es interesante ver cómo se ha construido este campo sebasmático, esta teoría, esta doctrina, que en principio empieza solamente referida a lo religioso, es a los númenes. Este es el origen de estos asuntos, si bien en el animal divino se está haciendo relación a estos procesos que no son directamente luminosos, pero que
por así decir, va a dar lugar a problemas, a discusiones y, como hemos estado esta mañana viendo con Puente Agea y estos asuntos. Entonces yo creo que, bueno, veía la necesidad de ampliar estos análisis, ¿no?, los esquemas para determinar el sistema de estos asuntos, ¿verdad? Que no se podían, lo sacro no se podía identificar con lo religioso como tal, con los númenes nada más, ¿no? Había otra serie de modos de relación sagrada con cosas, en este caso, y los santos. Entonces, en las cuestiones conlibetales de 1989, ahí, cuando hace la crítica a Zubiri, cuando habéis estado comentando sobre los 4 géneros de religación, que son trascendentales, 4 géneros de religación positiva, no metafísica, no con entes infinitos, porque eso es imposible, sino con entes finitos, pues entonces ahí los criterios inmanente y trascendente tiene que ver, la trascendencia, de luego tiene que ver con campos también del mundo. Trascendente significa que no se reduce al eje circular, sino que a los ejes antropológicos, sino que también comprende a los ejes etológicos, o sea, quiere decir al campo etológico y al campo cosmológico, ¿verdad? Y entonces, aquí en las cuestiones conlibetales no se habla de santos, sino que se habla del culto a los antepasados. Me estoy refiriendo a la reivindicación del fetichismo. El artículo de la reivindicación del fetichismo, ni siquiera el fetichismo se considera una especie de lo sagrado como tal, sino que se hace un análisis del fetichismo en 2 partes. Una primera, diferenciándolo de la magia, y una segunda, porque los magos trabajan con objetos sagrados que tienen un poder y tal, pero hay que separarlo porque los fetiches como tales tienen como una especie de independencia o de vida propia, una sustancialidad. Y luego ya hace un análisis de estos fetiches. Bueno, pues cuando hace un análisis de los fetiches, pues habla de los 3 ejes. Entonces, por un lado, dice que el culto a los númenes están en los templos hoy en día, hoy en día. O sea, el análisis que hace del fetichismo, la reivindicación que hace, bueno, el fetichismo, reivindicación quiere decir como algo que tomamos como nuestro, que nos corresponde. Acaba identificando los fetiches actuales con lo que se guarda en los museos. Esa es la tesis fundamental y así acaba el artículo. Y diríamos, esa es la actualidad de estos asuntos. Pero también dice que los númenes están en los templos y los santos en el Senado. En el Senado, quiere decir en los antepasados a los que se les rinde una especial sui generis, antepasados sui generis, que tiene una especial preponderancia. Hombre, aquí no se está refiriendo a los reyes, que son muchos canonizados y muchos que son por gracia divina, pero esos son los 3 sitios donde se refiere a los santos. Pero que no dice santos, dice a los antepasados. Y entonces, en el sentido de la vida, también del 96, donde el último de los artículos es el sentido de la vida precisamente, tampoco se habla de los santos, en estos 4 géneros de religación que dan sentido a la vida, ¿no? Géneros de religación desde los cuales se ve las teorías sobre lo sagrado, ¿no? Desde el primero, que son con las cosas, la religación con las cosas, el segundo la religación con las personas, el tercero con el cosmos y el cuarto con los animales. Y tampoco se habla de los santos ahí, sino que se habla de la vida personal, grupal y esférica. Se habla del sentido de la vida vinculada a la esfera, diríamos a M2, a la esfera, es decir, al campo que va del nacimiento a la muerte de un individuo. Esto sería por ejemplo, en los epicúreos. Los epicúreos darían el sentido de la vida en función de esta vida esférica y demás, ¿no? En el Escolio 5, la segunda edición del Animal Divino del 96, no se cita a los fetiches, por ejemplo, sino a las teorías religiosas que están en función de las cosas, que son cultura y el arte, la religión por el arte, y cita a Camille Valclair, la religión de la música y estas cosas que ya hemos hablado en la EFO. Y en lo santo, en vez de no cita a los santos, es decir, no está construida la teoría de lo sacro, se cita a la humanidad. La humanidad es santa, por así decir.
La tesis de Bueno es que el patrón, diríamos, de lo luminoso es San Agustín, el patrón de lo santo es Kant. Es decir, el patrón de los santos Kant, es decir, con el humanismo del idealismo trascendental kantiano, los santos habrían adquirido una posición nouménica, fuera del mundo. ¿Qué haría la humanidad santa? Esto es lo que vamos a citarlo luego, para que se vea, sobre todo en la crítica de la razón práctica. Donde aparece ya la tesis completamente, la doctrina completamente planteada y sistematizada, es en los valores de lo sagrado, que es un artículo de una conferencia que dio en León en el año 2000. Y entonces a ella sí, ya hace además una aplicación a las etapas de lo sagrado de los animales, de los númenes, y entonces ahí ya va explicando todos estos procesos de alianza, de koinonía y de dialéctica, de enfrentamiento entre todos estos valores, ¿no? Hay veces que están unos con otros, otras veces que se desligan, etcétera, ¿no? Entonces, si no tienes situado los ejes para entender, los ejes teóricos, los ejes para entender estos procesos, pues sencillamente estás perdido. Y entonces eso se ve muy claro en todas las historias de las religiones y todo eso. O sea, están hablando de los budistas o están hablando de cosas así y eso no son religiones. Pero sin embargo no tienen capacidad teórica para diferenciar unas cosas de otras. Esto lo veo por todos lados, en los antropólogos, en todo. Entonces una vez que tienes esa teoría ya sí. Ahora, luego lo que no significa que no haya alianzas, involucraciones y este tipo de cosas que vamos a ver. El año siguiente, en 2001, la religión en la evolución humana, que considera fundamental, pues aquí también se expone esta teoría prácticamente idéntica, muy parecida, y entonces ya se habla de esta historia, de estas luchas entre los valores, estas preponderancias de uno sobre otro y ese tipo de cuestiones. Y luego ya en la Federateo, en el capítulo 1 y en el capítulo 9, esto es en 2007. Aquí en el capítulo 1 pues se explica prácticamente, quiero decir, con pequeñas variaciones, pero prácticamente es la misma doctrina ya, ¿no? Y entonces pues el asunto consistiría en ampliar la doctrina del materialismo filosófico sobre lo sagrado, como la de Bueno ya lo tiene sobre los númenes, en el animal divino, pues ampliarlo en los fetiches y en los santos. Este sería el planteamiento, porque las bases teóricas ya están dadas. Entonces yo lo único que he hecho es seguir las pistas que nos pone Bueno, de dónde se habla de fetiches, dónde se habla de santos, etcétera, ¿no? Y qué relaciones tienen con lo luminoso. Esto es lo que me he limitado a hacer, no he hecho ninguna cosa más. O sea, no hace falta, ya te da pistas buenas suficientes para desarrollarlo, por así decir. Entonces, pues nada, vamos a ver las pistas estas sobre esta configuración de lo sagrado en el eje circular, desde unos hombres con otros hombres. Entonces, los primeros, voy a empezar por lo más antiguo, por los análisis antropológicos, hasta la actualidad. Voy a hacer un recorrido que podemos asociar al primer género de religión, la primera etapa, del 60.000 al 12.000, la segunda etapa del 12.000 al 1.000 antes de Cristo y la tercera etapa del 1.000 antes de Cristo, 1.000 antes de Cristo. Esto, quiero decir, yo a veces me he equivocado y en esta consideración de la última etapa, la tercera etapa de lo sagrado, en este caso de lo luminoso, tendiendo a considerar el año, bueno, pues por lo menos desde Cristo, ¿no? No, la tesis de Bueno es que es desde el año 1000 antes de Cristo, desde el año 1000. Esto es interesante por lo que vamos a ver con este tipo con la aparición y el triunfo de lo santo. Entonces, lo primero que cita Bueno son los chamanes. Los chamanes son aquellos personajes, aquellas figuras dentro de la tribu, sobre todo de la primera época, ¿no? De la primera etapa, estamos hablando del Paleolítico, de las tribus y todo esto, que tienen contacto con lo divino, tienen contacto con los antepasados, tienen contacto con los espíritus de los antepasados. Entonces, estas figuras chamánicas pues se diferencian de los sacerdotes, que tendrían relación con los númenes, y se diferencian de los hechiceros, que tienen relación con los fetiches. Entonces, los que se encargan de lo luminoso dentro de este eje circular, pues son los chamanes. Entonces, pues todos los análisis antropológicos
que hay sobre estos asuntos pues van en la misma dirección prácticamente, ¿no? Luego la figura del chamán se ha ido vinculando a otras series, al cristianismo, se ha ido adaptando, ¿no? Pero en principio todos los análisis sobre estas sociedades paleolíticas antiguas pues tienen características muy semejantes. El chamán es un fenómeno siberiano en principio, es una palabra siberiano de Asia Central, pero está en todas las tradiciones, es en América del Norte, en América del Sur, en Australia, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, la característica fundamental son técnicas de éxtasis, técnicas, esto que decíamos de la esfera, técnicas de éxtasis son técnicas de vivencias, es decir, a través de pues, lo que se sigue haciendo, la ayahuasca, etcétera, o sustancias de ese tipo. Y esas técnicas de éxtasis consisten en el paso del mundo de los vivos al cielo o al infierno. En esto consisten esas técnicas de éxtasis. Esos procesos de ascenso y descenso son los propios de las vivencias del chamán y sobre todo el contacto con los espíritus de los antepasados y también con los espíritus animales. Pero lo principal son estas posesiones de los bien de los antepasados en el chamán o de control del chamán de los espíritus de los antepasados. Los chamanes son hombres médicos porque consideran, y esto lo he visto todavía en la actualidad en Asia, consideran que la enfermedad es la pérdida del alma del enfermo. Y entonces el chamán tiene que ir a buscar ese alma, tiene que estar en contacto con los espíritus y traerla de nuevo, pues a través de un ritual o de matar un animal o de cortar un árbol o cosas así, traer de nuevo el alma y restituir el campo de lo sagrado de la tribu. Ha habido un desorden moral dentro de la tribu que ha generado una enfermedad, entonces estos procesos de conexión con los antepasados, con los espíritus, pues serían los propios de los chamanes, frente a los religiosos, frente a los sacerdotes y a los hechiceros. Y entonces estos ritos, pues en muchos casos consisten en tocar un tambor, etcétera, hacer una serie de cantos líricos, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos procesos. Y luego pues se van a ir este sincretismo típico de todas estas religiones, pues con los budistas, etcétera, etcétera, ¿no? Con todos estos. Bien, este tipo de cosas, ¿no? Los esquimales y los australianos, los chamanes se cuestan cerca de las tumbas y todos estos asuntos, ¿no? Donde están los camposantos que llamamos nosotros, ¿no? Por donde están los enterrados, los antepasados, todo esto, ¿no? Él mismo se transforma en muerto, etcétera, etcétera. Son rituales o vivencias de sacrificio y resurrección del propio chamán para convertirse en chamán, porque el chamán tiene que estar aceptado por los espíritus para ser chamán. No basta con hacer una serie de ritos, sino que tiene que sentirse aceptado por los espíritus para establecer este tipo de relaciones y esos asuntos, ¿no? Están en Australia, Malaya, América del Sur, del Norte, etcétera, por todos los sitios. Bueno, pues estas son las características, en principio, de formas sagradas de la etapa primera de las religiones y de los santos, que estarían por lo menos hasta el 12.000 y luego continuarían, ¿no? Los contactos espirituales, en fin, hay un montón de análisis de este tipo, pero bueno, el chamán es un psicopompo, es un conductor de almas, ¿verdad? Este poder sobre las almas, sobre los demás espíritus y sobre la tribu, sobre los demás seres, ese es el aspecto circular que tiene este tipo de campos, de este campo sebasmático, ¿no? de procesos, etcétera. Y entonces se convierte en un medium, el chamán se convierte en un medium y transmite mensajes de los antepasados, etcétera, ¿no? A través de estos estados alterados de conciencia, el vuelo chamánico que llaman, cuando el alma tienen estas experiencias de vuelo del alma, donde va a un sitio y vuelve, toda esa fenomenología, ¿no? Por así decir. Y entonces, en la actualidad, pues esto ha tenido un proceso de
sincretismo con la religión cristiana, por ejemplo. En América, el umbamba, el condomblé, la macumba brasileña, el vudú haitiano, entonces donde se superponen unos a otros, pero prácticamente. Esto de la posesión lo hemos visto aquí en la escuela, la posesión de un antepasado, que los puso Vicente Chuliá, como característica o como teoría fundamental para poder interpretar la música. Tiene que ser el compositor el que posea como único modo de explicar que tú puedes interpretar correctamente una Debussy, a Bach o el que sea. Es decir, esto lo hemos visto aquí y la actualidad de estos procesos, de estos fenómenos, pues no nos tenemos que ir muy lejos. Bien, el segundo campo dentro de la antropología también ha salido esta mañana, que es el problema del animismo, de Taylor, de Morgan y demás, ¿no? Que es la sociedad primitiva. La tesis fundamental es que todas las religiones vienen de las almas, de las ánimas. El animismo es precisamente la tesis de Puente Ojea. Yo no creo que Puente Ojea se invente nada que no haya estado ya desarrollado por estas tesis antropológicas que vienen a entender todas las religiones, incluso las luminosas, las de los animales, y todo el campo semántico en función de la idea de alma. La idea de alma sería aquí fundamental. Y la escuela sociológica iría por el mismo lugar, ¿no? La escuela con Durkheim y las formas elementales de la vida religiosa y todo esto también tendrían esta consideración circular. Son las almas, en este caso, en el caso de Taylor, porque el alma se desprende del cuerpo en sueños. Y entonces esa desconexión del alma con el cuerpo, pues daría lugar a esta idea de alma que cuando muere el cuerpo se convierte en espíritu. Esta sacralidad respecto de estos espíritus se extendería a la naturaleza y luego se extendería a entes que ya están fuera de la naturaleza como los propios dioses. Esta sería la tesis típica del animismo. Entonces, esto, por ejemplo, Durkheim lo critica porque la tesis de Durkheim es que el origen de todas las religiones es el totemismo. Es decir, lo que importa es la sociedad, la eclesia, la asamblea, que es la tribu, el grupo. Y entonces, la luminosidad en este caso de los santos como origen de las demás formas de culto, pues tendría que ver con el propio grupo como tal. Y entonces el tótem en realidad es una representación, muchas veces de animales y de plantas, de la identidad del grupo, de la sacralidad del grupo. Y entonces la tesis de Durkheim es que las formas elementales de la vida religiosa, las formas elementales, dice Durkheim, que la religiosidad es tan compleja que hay que ir a las formas elementales que están en las tribus para luego entender estos desarrollos. Nosotros no creemos que haya que hacer eso, porque en los animales sí, en lo religioso de lo nouménico sí, está sobre todo en el Paleolítico, ahí realmente los dioses son los animales, es decir, los religiosos son las relaciones con esos animales, pero luego no, luego ya desaparece. Bien, pues entonces aquí dice Durkheim, una religión es un sistema, ¿ves? Una religión, claro, una religión, pero no son animales, los dioses no son animales. Una religión es un sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a las cosas sagradas, ¿de acuerdo? Es decir, separadas, interdictas, creencias a todos aquellos que unen en una misma comunidad moral, llamada Iglesia, a todos aquellos que se adhieren a ellas, las imágenes del ser totémico. Y claro, lo que le pasa a Durkheim es que tiene que admitir que es más sagrado la imagen del ser totémico que el propio tótem, ¿verdad? Cada sociedad tiene un tótem, tiene un animal que protege la... Sin embargo, este tótem no saldría del animal, sino que saldría de la propia sociedad, ¿no? Y entonces la santidad personal, dice Durkheim, de un hombre está en función de la identidad con el tótem de la tribu.
algo así como que llamamos estructuras metafinitas, ¿no? La parte y el todo se identifican, esa identificación de la persona de la tribu con el tótem, con pues esas, lo llama Durkheim santidad personal. Bueno, la tesis de que todo lo sagrado parte del eje circular, aparecen en la tercera forma de religión, en la tercera etapa, que es antes del año 1000 en adelante, antes de Cristo, del año 1000 en adelante es antes de Cristo, que ya se ha citado aquí, las tesis de Genófanes de Colofón y de Teágenes de Regio, del siglo VI antes de Cristo, que es que realmente los dioses no son más que imágenes de los propios hombres, porque realmente Dios no tiene nada que ver con las imágenes humanas ni animales. Y entonces, dice, en una traducción que he visto de David García Barca, una cosa que cita mucho bueno también, ¿no?, de Genófanes. Bueno, es una traducción muy literaria, pero muy bonita. Dice, mas los mortales piensan que cual ellos, los dioses se engendraron, que los dioses cual ellos, voz y traza y sentidos poseen. Pero si bueyes o leones manos tuvieran y el pintar con ellas y hacer las obras que los hombres hacen, caballos a caballos, bueyes a bueyes, pintaran parecidas ideas a los dioses. Y darían a cuerpos de dioses formas tales que a las de ellos cobraran semejanza. Es decir, que los dioses los hacen los hombres, a su imagen y semejanza. Claro, esto sería erróneo, porque Dios, para Genófanes, Dios es único y no tiene forma, ni tiene ninguna semejanza a los dioses, ni a nada en general. Esa es una tesis que se puede defender a nivel general, y yo creo que, bueno, lo toma en consideración en el sentido que entendemos nosotros todas las ideas, y es que todas las ideas tienen un origen humilde, concreto, ideográfico, y se van extendiendo y se van generalizando y van teniendo más protagonismo o más presencia o más fuerza. Y entonces, en el caso de los santos, pues es ese. Es un origen humano, concreto. Dice, por ejemplo, en el Escolio 2, Animal Divino. Por otra parte, la doctrina cristiana, ahora vamos a hablar de los santos cristianos, la doctrina cristiana de los santos puede considerarse como una doctrina ampliamente cubierta por el ebemerismo. Es el ebemerismo actual, que me he adelantado, pero bueno, en fin, ahora lo explicamos. El ebemerismo actuante en la Iglesia romana. Los santos son hombres sobresalientes que ulteriormente han sido canonizados. Esto es la tesis de la Iglesia. La Iglesia, el santo de la Iglesia cristiana no es santo en vida, sino que es santo cuando se canoniza, después de muerto. Entonces, ¿cuál es el origen de ese santo? Pues la persona concreta. Esta es la tesis del ebemerismo. Ebemero de Mesene, en el siglo IV a.C., elabora esta teoría. Vamos a ver, los dioses, ¿por qué tantos dioses? Esta tesis de Genófanes, ¿por qué tantos dioses de tanto tipo y tal? Dice, pues porque originariamente eran hombres sobresalientes, muchos guerreros, que se han divinizado con el tiempo y entonces se ha olvidado su origen concreto. La tesis de Ebemero, que estaba al servicio del rey Casandro de Macedonia, y entonces quería, por así decir, divinizar al rey Casandro en ese sentido. Los Urano, Cronos, Zeus, en realidad han sido personas de carne y hueso, que han tenido un proceso de divinización, de sacralización. El libro de Ebemero es Inscripción Sagrada. Y luego, pues estas tesis han sido asumidas por Hume, por ejemplo, por Voltaire, que tiene unos diálogos con Ebemero, por Diodoro de Sicilia, etcétera, etcétera, por Cicerón, ¿verdad? Diríamos, los dioses es una especie de alegorismo, de decir de otro modo lo que realmente ha ocurrido. Gracias. Sí. Bueno, lo interesante de estas tesis de Ebemero es que se produce una dialéctica con el cristianismo. ¿Sí? ¿Se oye? Sí, ¿no? Se produce una dialéctica con el cristianismo en el siguiente sentido.
Por ejemplo, Lactancio, en las instituciones divinas, acepta las tesis ebemeristas de Bemero, pero no para el cristianismo, sino para las religiones profanas, o sea, las religiones del resto, de los paganos. Es decir, el cristianismo sería la religión verdadera, pero en cambio los paganos tendrían religiones falsas cuyo origen sería el ebemerismo. Serían cosas concretas que se han generalizado y se ha olvidado su origen particular. Y entonces le echa esto en el combate, Lactancio esto lo dice en las instituciones divinas, en el combate contra el paganismo de los cristianos, ¿no? Dice que la culpa es de los poetas. ¿Por qué? Dice, porque presentan muchos hechos transformados, pero no con la idea de mentir en lo que se refiere a los dioses que adoran, sino para añadir a sus poemas ciertas bellezas y elegancia mediante figuras poéticas. Es decir, los poetas, los que escriben los textos sobre estos sujetos, para darle relevancia y elegancia y todo esto, pues los divinizan, por así decir, y les quitan sus particularidades humanas, como tal, ¿no? San Agustín y Atanasio, contra paganos, tienen la misma tesis, ¿no? Los griegos y los egipcios en realidad son dioses falsos, son generalizaciones, idealizaciones, sacralizaciones de personas concretas. Bueno, una vez que ya aparecen los textos escritos, que aparece la historia, vamos a ver, la escritura aparece sobre el 3300 a.C. La escritura quiere decir que tengan una sintaxis, ¿no? Que tienen una serie de signos con unas relaciones internas, que tienen una sintaxis. Sin embargo, en el 3000 por ahí solamente es contabilidad, solo se usa para la contabilidad. Los textos sagrados escritos pues son sobre el 1200, 1500 a.C., que Asurbanipal y estas tesis, de Hammurabi, ¿no? Antes no hay. Y entonces aquí es cuando aparecen lo que cita también Bueno, ya en la tercera etapa, que es la idea de Karl Jaspers del tiempo eje. Hay un tiempo eje de la humanidad, un libro de Jaspers que se titula Origen y meta de la historia, y entonces habla del tiempo eje. En el tiempo eje son los siglos que van del 800 al 600 o al 500 a.C., es decir, sobre el siglo V-VI. Entonces dice Jaspers que en China vive Confucio, lo que será el confucianismo hoy en día, Lao Tse, el taoísmo. En la India predica Siddhartha Gautama, Buda. En Palestina aparecen los profetas hebreos, Elías, Isaías y Jeremías, mientras en Grecia encontramos a Parménides, Heráclito, Sócrates, etc., Homero. Es decir, en estos siglos, sobre el siglo VI, V antes de Cristo, dice Jaspers, se habría producido un fenómeno, un hecho, en realidad es un hecho, que hay que tener en cuenta, que es la aparición de la conciencia de la humanidad. La conciencia de la humanidad, los límites de la humanidad y de la totalidad de las cosas. Entonces, estos personajes, sin conocerse, habrían coincidido en este tiempo eje. Lo pone así Jaspers, claro, no lo explica. Pero lo que sabe Jaspers es que tiene que partir de ese hecho, que ese hecho se ha producido, no sabemos cómo, ni por qué razones, y habría habido una dispersión de estas religiones. No son religiones, porque muchas no tienen dioses. Ni el confucianismo tiene dioses, ni el taoísmo tiene dioses, ni Buda tiene dioses. No, aquí no hay dioses. Sino que... Y bueno, Sócrates sí que tiene un demonio, pero bueno, que le hablaba, no sabemos si era humano o no, o era animal, pero sí decía que más bien le advertía de que no hiciese las cosas, ¿no? Esto lo cuenta Platón en muchos escritos, que decía, bueno, recordaba que Voltaire decía a Sócrates, aquel ateo de un solo Dios. De un solo Dios, claro, era un... Bien, bueno, pues el caso es este. Y entonces Jaspers viene a decir que estas religiones, no, claro, son cosmovisiones del mundo, maneras de moral distintas, etcétera, ¿no? Y se extienden hasta que en el 1500 se vuelven a reunir. Lo que no dice que esto se hace por España, eso no lo dice Jaspers, pero la cuestión aquí es esta.
que está, además en la época de la técnica, esta es una idea de Jaspers también muy acertada, me parece a mí, que con Heidegger la idea, el mundo moderno es el mundo de la técnica y todo esto, ¿no? Un mundo ya corrompido, por así decir. Bueno, pues en esta época, dice Jaspers, se constituyen las categorías fundamentales con las cuales todavía pensamos. Y se inician las religiones, claro, estas no son religiones, por lo menos no todas, religiones mundiales de las cuales todavía viven los hombres. En todos los sentidos se pone pie en lo universal. Esta es la conciencia del ser humano, se habría producido. Hombre, vamos a ver, yo creo que sí que hay conexión. Yo particularmente creo que hay conexión. Jaspers escribe esto sobre los años 30. Pero, ¿por qué? Pues porque si atendemos a fenómenos como, por ejemplo, los de los megalitos, los dólmenes, los menhires y todo esto, pues esto aparece en el 11.000 antes de Cristo. El primer templo que se conoce, de Göbekli Tepe, el primer templo, que además hay como 20 o 30 templos que se van ocultando y se van construyendo otros, en la zona de Anatolia, donde están estos animales en bajos relieves, y con figura humana, animal, todo esto, ¿no? Que sabemos de las religiones secundarias. Pues este primer templo, estos menhires, estos dólmenes, estas figuras, este trabajo con las piedras, se extiende desde ahí por todo el Mediterráneo en el sexto milenio, quinto milenio, por Francia y llega a Gran Bretaña. O sea, quiero decir que estas conexiones se están dando en todo el Neolítico, a escala, pues por lo menos del Mediterráneo. Entonces, yo no creo que sea una casualidad que haya habido esta proliferación de concepciones del mundo de este tipo, sino que sí tenía que de algún modo tenía que tener alguna relación. Por ejemplo, eso es lo que se dice de las gotas del Vedanta en Parménides y estas cosas, ¿no? Es decir, el Indo sí que tendría que haber tenido alguna conexión, por lo menos, con Occidente, y China con el Indo o algo parecido. Me cuesta mucho pensar que existen esas casualidades en la historia, ¿no? Bien, bueno, pues estos textos budistas, estos textos de este tipo de cultos, de morales, pues claro, no se tienen dioses. Sin embargo, están todas vinculadas al creador de estos, al que genera este culto, que es decir, a los santos. Son personas y se las diviniza. Además, las características son muy parecidas. Por ejemplo, en todos los casos no escriben. Por ejemplo, Buda vive sobre el siglo V a.C. No se escriben estas Buddhavacana, estas palabras de Buda, hasta el siglo I. Es decir, ni siquiera sus discípulos las escriben. Es decir, son construcciones histórico-sociales, objetivas completamente. Pero se toma como referencia a Buda, que se le diviniza. Habría alcanzado la perfección y este tipo de cosas. En el caso de Confucio, igual. Confucio se supone que es un funcionario chino y con posterioridad se van a escribir todos estos textos, ¿no? Los libros de Confucio, los 4 libros de Confucio, el gran saber, la doctrina de la medianía, las analectas, que son las enseñanzas de Confucio, y el mencio, pues son muy posteriores. Son del siglo III antes de Cristo y Confucio vive en el siglo VI. Lo mismo pasa con Lao Tse. Lao Tse, el taoísmo, que prácticamente está por todo Asia, ¿no? Hasta Japón. En Japón el sintoísmo también aparece en estos años, en estos siglos. Pues Lao Tse no se tiene mucha idea de su biografía, pero sus textos se escriben en el siglo I, el Tao Te Ching, que significa el camino. Y lo del yin y el yang y todo esto. Aquí tampoco hay dioses, por así decir, hay una concepción del universo y lo que se rinde culto es a la propia enseñanza del maestro que se ha divinizado. Bueno, esta es la característica fundamental, yo creo que es interesante ver cómo funciona esto, ¿no? En el campo, en Occidente quiero decir, pues desde el año 3000 en adelante, los faraones de Egipto, la primera dinastía, Nemer, Menes, pues son considerados dioses. Claro, son considerados dioses por la conexión con el numen, que en este caso que es el dios Horus, es decir, el halcón, ¿no? Es decir, los faraones ya por el hecho de nacer ya tienen divinidad, son divinizados. Claro, puedes decir,
Hombre, vamos a ver, entonces, ¿qué son? ¿Númenes? No son númenes. Númenes era el dios Horus, pero ellos son seres humanos. Entonces, esa conexión que decimos, esas alianzas entre unos y otros de los ejes, son el único modo de explicar estos fenómenos, ¿no? Son dioses encarnados, los faraones. Por ejemplo, esto hasta Ramsés III, por lo menos, antes del tercer periodo que decimos. En el caso de, además, la iconografía que hay sobre estos faraones se les presenta dirigiendo las batallas, es decir, fuera de la batalla, decidiendo la batalla, como pasaba con Zeus y demás. Es decir, no son hombres que están metidos en las batallas. Eso va a pasar con Mesopotamia. En Mesopotamia los reyes no son dioses originarios, son hombres que se divinizan porque están en contacto con la divinidad y las representaciones iconográficas están dentro de la batalla, están batallando ellos mismos. Esa es una diferencia fundamental entre las dos formas de entenderlo. Y la conexión con los muertos es evidente. A los muertos en Egipto se les llaman los vivientes, los vivientes, y se consideran que son espectros o espíritus, es decir, que tienen una trascendencia fuera de esta vida, ¿no? Y bien, pues este es el tipo de fenómenos religiosos, fenómenos sebasmáticos, fenómenos sacros, referidos a los hombres que pueden derivar de los animales, desde luego, o derivan de los animales, como pasa con el cristianismo. Los santos son santos por la luminosidad divina de Dios, pero son hombres. Entonces, no se les puede confundir con los propios númenes. Están en el eje circular, aunque su santidad derive del eje radial. Estos fenómenos de coinonía. Bueno, pues los antecedentes de estos hombres divinizados en Occidente, pues lo que siempre se cita, además, esto yo creo que se hizo por imitación a los egipcios, ¿no? Que es el caso de Alejandro. La apoteosis de Alejandro es la consideración de Alejandro como Zeus o como Amon-Ra. Esa se produce una divinización. Pero esto pasa con los generales del ejército de Alejandro, que se quedan con las partes del imperio, ocurre exactamente igual, se divinizan. ¿Por qué? Esto lo estuvimos viendo en Madrid con esto de los impostores, ¿no? Que es que el pueblo te sigue si tú eres un dios. O sea, si tú estás divinizado, el pueblo va a ser mucho más fácil que te haga caso, y entonces estos reyes divinizados, estos reyes que son reyes por la gracia de Dios, pues esto va a ser una constante prácticamente hasta la actualidad. O sea, son hombres divinizados. Y los franceses y los ingleses, pues incluso hacían milagros. Bueno, pues César, por ejemplo, dice Suetonio, que en el año 42 se celebró su apoteosis. ¿Por qué? Por un decreto del Senado, y ocurrió un hecho que llevó a la multitud a considerarlo así, que es que la estela crinita brilló 7 días, o sea, un cometa, brilló 7 días seguidos y se creyó que era el alma de César recibida en el cielo. Luego Diocleciano lo mismo, se hizo llamar Jovio, y toda la iglesia antigua se ha canonizado a los reyes, ¿no? Constantino, Carlomagno, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso la madre de Constantino, Santa Elena. Y los últimos, pues Carlos I de Austria y Nicolás II de Rusia por la iglesia ortodoxa rusa. Son canonizados, es decir, están en presencia de Dios mismo, ¿no? Son santos. Bien, en el cristianismo el culto a los santos es la dulia, el culto a los santos, es decir, a los santos se les rinde culto no de adoración, que eso solamente es a Dios, sino de veneración. Y sanctus en latín, esta idea de santo viene del verbo sancio, que es sancionar. Sancionar como cuando se sanciona una ley, se le da carácter inviolable, sacro. Este es el origen de esta palabra. Y, por ejemplo, el tribuno de la plebe era sacrosanctitas, el tribuno de la plebe en Roma. Bueno, pues es una cosa muy curiosa que ocurre aquí en el cristianismo, que es que a la Virgen María
A María la Virgen no se le rinde culto de dulia, sino de hiperdulia. El culto a la Virgen es superior al de los santos e inferior al de Dios, desde luego. Inferior a Dios, en los ortodoxos incluso se le considera de rango parecido porque es la madre de Dios. Bueno, es claro, aquí las diferentes teorías o las diferentes posiciones respecto de esto, pues son muchas. Por ejemplo, ayer estuvieron hablando de los protestantes. Los protestantes no rinden culto a los santos. Los protestantes no tienen santos. Porque el culto es directamente a Dios. No hay mediación. Y claro, los santos son los intercesores, sobre todo María, la intercesora ante Dios. En el cristianismo, entonces, en los primeros siglos, pues se rinde culto a los mártires y sobre todo a los restos de los mártires. Y entonces prácticamente se construye un mapa de la cristiandad con un mapa de los restos de los mártires, ¿no? Que también se consideran santos, y lo que lleva a dar lugar a los santos lugares, ¿no? Estas peregrinaciones sobre estos asuntos. Las reliquias de los santos, ¿no? Que claro, el brazo de Santa Teresa, pues hombre, no es animal, tampoco es humano, porque no está vivo, y entonces se convierte en un fetiche. Se convierte en una cosa, el brazo de Santa Teresa, pero conserva la la sacralidad del santo, del que era parte. Y eso pasa, y en fin, entonces pues el propio Camino de Santiago pasa esto, ¿no? Está los restos del santo. Y entonces pues alrededor de estos restos prácticamente se forma el mapa de la cristiandad. Bien, la primera canonización, las iglesias orientales, esto es una cosa curiosa, la santidad se les da a las propias imágenes que se llaman iconos. Es decir, la imagen del santo, la imagen de la Virgen, ella misma tiene santidad. Lo que no pasa aquí. Aquí la santidad de una imagen está en función del santo al que rezas, que se supone que está en presencia de Dios. En los ortodoxos no, en los ortodoxos las propias imágenes tienen santidad. Esto es un problema de los iconos, que por lo que hubo un proceso de iconoclastia en el siglo VIII, un proceso de quema que luego se produjo de nuevo, esta iconoclastia, esta destrucción de los fetiches, de las cosas sagradas en el protestantismo. Se pintaron las iglesias, se quemaron todo, ¿verdad? Ahí no tiene que haber nada vinculado a los santos ni nada de esto. Estos procesos de iconoclastia son muy comunes. Por hacer referencia a la actualidad, las teorías sobre la iconoclastia pues más fuerte que he oído yo últimamente es la de Vicente Chuliá, que supone que se pueden quemar todas las obras de arte originales porque ahí no está la sustancialidad. Entonces, claro, eso parece un poco fuerte. Es decir, no se aboga porque se quemen, pero se podrían quemar porque no pasaría nada. La sustancialidad permanece en la invariable de interpretaciones que están en las fotos. Claro, si tienes que destruir la piedad de Miguel Ángel, tienes que destruir el Partenón, o sea, tienes que destruir, si puedes destruirlo porque no pasa nada, pues eso sencillamente es la iconoclastia, es decir, la destrucción de las propias obras porque no tienen ningún componente específico, especial, ningún componente sustancial. Bien, en fin, lo que nos interesa, en este caso sobre las canonizaciones, es decir, las santificaciones de estos señores, es que, en principio, lo hacían los obispos. A partir del siglo XI la canonización se reserva al Papa, y a partir de 1588 es cuando aparece lo que ahora se llama Congregación para las Causas de los Santos. Y entonces una cosa muy curiosa que hay alrededor de esto es que todos unos 400 y pico santos son anteriores a Juan Pablo II. Y Juan Pablo II duplica el número de santos. Y Benedicto XVI duplican el número de santos y hacen a 1341 beatos. Claro, esto es una... Yo he hablado con Gabriel y con
con los padres que han venido, porque esto está en completa discusión, es decir, es una discusión a partir del Concilio Vaticano II tremenda, ¿no? Y entonces, claro, esta posición de Juan Pablo II siempre se ha entendido desde el Concilio Vaticano II como una reacción, porque la teología de la liberación y todo esto, como ahora veremos, considera que los santos es el pueblo sufriente, el pueblo mártir. El pueblo mártir es la realidad, la verdadera santidad, que es en realidad una forma de cantismo, ¿verdad? Karl Rahner, que decía el padre Zarraute, que era una de las claves del Concilio Vaticano II, pues es kantiano, completamente, ¿no? Entonces, esta humanización de la Iglesia, pues es evidente. Bueno, vamos a ver, hay una serie de elementos esenciales para que te canonicen, ¿no? Que es los milagros. Ahora mismo se considera que tiene que haber por lo menos 2 milagros probados, y hay un obispo, un cura, que tiene que analizarlo y va a una, etcétera. O sea, hay unos procesos muy concretos, y hay tiene que hacer milagros. Tiene que tener una vida con hechos de relieve, la presentación de un obispo diocesano al sínodo y la aprobación del culto público, etcétera. Entonces, todo el culto, diríamos, hay culto popular a santos que no están reconocidos como canónicos, que no están canonizados, y luego una serie de canonizaciones que mueven dinero porque se genera reliquias, se genera iconografía alrededor, viajes, etcétera, ¿no? O sea, que mueve dinero en ese sentido. Una canonización es una cosa importante para una congregación o para otra serie de elementos, ¿no? El primer canonizado es San Ulrico, que es de 993, por el Papa. El patrimonio iconográfico, entonces, dibuja la santidad pues con una aureola, ¿no? El onimbos, etcétera, ¿no? Esto es lo que nosotros lo ha utilizado para hablar de las ideas aureoladas o aureolares. Ideas aureolares porque, otra vez, son parecidas a las estructuras metafinitas. En el momento concreto de la vida del santo ya está la santidad que luego se le va a proclamar. Y entonces ya se le dibuja en la vida que ha tenido, y que nadie sabía ni que era santo ni dejaba de serlo, no era santo todavía. Sin embargo, ya se le pone la aureola porque el fin está en el principio. El todo está en la parte, y la parte con otra parte y en el todo. Esto es la estructura metafísica, ¿no? Entonces dice, bueno, porque esto lo aplica a las ideas. Esta idea aureolar, esta idea donde el principio y el fin están vinculados y ya está, desde la parte se está viendo el todo, y el sentido de la parte viene dada desde el todo ya realizado de algún modo. Entonces dice, bueno, se trata de ideas aureoladas porque en el imperio, ni el imperio universal, ni la Iglesia Católica universal, ni el comunismo soviético, ni la democracia, ni la globalización, ni Dios han existido nunca, ni pueden existir. Esto es una idea aureolada, ¿no? Una idea aureolada, pues digamos, una nematología alrededor de estos asuntos. Un santuario. Entonces, claro, el santo irradia una santidad, irradia una luminosidad, no, nos vamos siempre a la religión, pues esto genera santuarios, etcétera, fechas, la Semana Santa, etcétera, todas estas cuestiones, fechas del nacimiento del santo, todos los días hay una serie de santos que se citan en misa, etcétera. El caso de María es muy interesante porque María es Theotokos, es Madre de Dios, pero esto se aprueba en el Concilio de Éfeso en el 341, para que se vea cómo estos dogmas no están, diríamos, ligadas a la persona como tal, sino que es posterior, es un proceso objetivo. Esto es lo que me interesa a mí resaltar. Igual que el caso del budismo, el confucianismo, son procesos objetivos. El sujeto no tiene ni idea de lo que va a pasar, porque se lo digan a Buda. Es decir, vive, se muere y se acabó. Son siglos posteriores los que le dan este realce, este volumen, y ahora mismo millones y millones de personas siguen este modelo, que es lo que vamos a decir del santo. Realmente es un modelo canónico de lo que se debe hacer, vivir, etcétera. Ahora, bueno, pues en María pasa esto. Se le aprueba en el Concilio de Éfeso en el 341, que es Madre de Dios. El dogma de la virginidad de María se aprueba en el de Constantinopla en el 533, el dogma de la virginidad de María. Claro, esto es muy interesante porque María entonces, desde este dogma del 553, es el único ser humano que no viene de Adán.
porque todos los seres humanos vienen con el pecado original. María no. Es decir, cuando el nacimiento de María está producida por la unión, por el abrazo que se dan Joaquín y Ana en el pórtico de Jerusalén. En ese abrazo, ahí es donde ¿cómo se dice? Se origina la individualidad de María. Es decir, nace sin pecado concebida. En cambio, no, perdón. La virginidad es que cuando el apóstol San Gabriel hace la anunciación de Cristo, sigue siendo virgen. La Inmaculada es un dogma que se aprueba en el 1854. Y la Asunción, que es decir, cuando María va al cielo, en cuerpo y alma, es de 1950. Estos son los procesos de santidad. Entonces, claro, María, pues claro, tiene una hiperdulia en el sentido de que antes de Cristo ya era santa, por así decir, porque había nacido sin pecado, es la única persona sin pecado. Bien, el caso de Jesucristo también es un caso particular y especial y riquísimo en interpretaciones. Bueno, especial atención yo creo que tiene que tener el caso de la santidad del Espíritu, que es el Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo, que deriva del numen de Dios Padre, es un problema fundamental en la Iglesia, fundamental. El Espíritu Santo, la consideración del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo está interviniendo en todos los procesos de divinización del propio Cristo. Cristo, claro, realmente hasta que no se es bautizado por Juan el Bautista, que entonces es cuando viene el Espíritu Santo en forma de paloma, hasta entonces Cristo, por así decir, no empieza su trayectoria divina, ¿no? Los milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Y además el problema del Espíritu Santo es fundamental porque allí donde está alumbrando el Espíritu Santo, todas las gracias vienen del Espíritu Santo. Y entonces la conexión con la Iglesia es fundamental. ¿Por qué? Pues por Pentecostés, que es que Cristo deja el Espíritu Santo a los apóstoles y los apóstoles el Espíritu Santo, el Espíritu Divino, la divinidad a la Iglesia. Entonces, claro, este es lo que dio lugar, este problema del Espíritu Santo, al cisma de los ortodoxos en 1054, precisamente por este problema del Espíritu Santo, que es el problema del filioque. Es una cosa muy... Vamos a ver, el símbolo de la fe niceno-constantino considera que el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida, es decir, Cristo se va, pero con nosotros queda el Espíritu Santo. Y entonces una de las tesis básicas, esto lo he visto aquí en una encíclica Dominum et Vivificantem de Juan Pablo II, sobre el Espíritu Santo en la vida de la Iglesia y del mundo. Es decir, la presencia de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Y entonces ocurrió lo siguiente, este fundamento del Espíritu Santo, que se aprueba en nuestros concilios, resulta que en el concilio de Toledo del 589 se modifica el texto. El texto niceno-constantino decía: y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, y se añade en el concilio de Toledo, y del Hijo. Y entonces ya se identifica con la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque el Hijo a través de Pentecostés deja a los apóstoles, el Espíritu Santo con la Iglesia. Y entonces, claro, los ortodoxos, la Iglesia griega, se ve discriminada respecto de esta función del Espíritu Santo. Quiero decir, esto se hizo con toda la intención de arrogarse a la Iglesia Católica la divinidad en la tierra. Es decir, la Iglesia Católica, esto es otro elemento fundamental, la santidad de la Iglesia Católica. Claro, la santidad de la Iglesia Católica es que la Iglesia Católica es la Iglesia triunfante. Prácticamente la Iglesia Católica está fuera de la historia y fuera del mundo, ¿no? Desde ahí es como se ve la propia Iglesia y el desarrollo de la Iglesia. Es la ciudad de Dios de San Agustín. Bueno, pues sería poco enfatizar las funciones del Espíritu Santo, porque es completamente fundamental. Y sobre todo para la tesis de San Agustín, porque si la Iglesia es un solo cuerpo, de los fieles, de los creyentes,
un solo cuerpo tiene un solo espíritu, y este espíritu es el Espíritu Santo. Entonces, realmente los problemas de la Iglesia tienen que ver con estas divisiones, porque es la división del cuerpo de la Iglesia. Entonces esto que tendría que promover el Espíritu Santo tendría que garantizar esta unidad de la Iglesia hasta el fin de los tiempos, este triunfo de la Iglesia, y no ocurre eso. Primero por lo que hemos dicho en el 1054 y luego por los protestantes, que esto es lo que decía Bueno, que era el gran logro, la idea brillante de Francisco Suárez en esto, ¿no? En la Defensio Fidei, que es que esto iba directamente contra el dogma del Espíritu Santo, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, en Mateo 31, dice que el único pecado que no se perdona, los demás pecados se pueden perdonar, pero el único pecado que no se perdona es el de blasfemia con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que da la salvación, a través de la Iglesia. No hay salvación fuera de la Iglesia. Entonces, si identifica el Espíritu Santo con la Iglesia, entonces, claro, la blasfemia contra el Espíritu Santo es la blasfemia con de la salvación del mundo y la salvación de las almas. Entonces, esto no se puede perdonar, esto es fundamental. Hay un texto que es muy bonito, lo voy a leer, porque no sé exactamente de dónde viene, pero lo citan mucho. Por ejemplo, lo citan los ortodoxos y lo cita también Monseñor Munilla, que se encarga de explicar lo que es obispo, no sé de dónde, pero vamos, da gusto oírle, porque lo explica muy bien, ¿no? La relevancia de este texto, que dice que surgió en un encuentro de iglesias cristianas, entonces lo más probable es que sea ortodoxo. Ahora ya no, pero vamos a ver, dice el texto: sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Cristo se queda en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La Iglesia no pasa de una simple organización. La autoridad se convierte en dominio. La misión es propaganda. El culto, evocación. Y el quehacer de los cristianos es una moral de esclavos. Es decir, el papel del Espíritu Santo es fundamental y clave en la historia, en el desarrollo de la historia y en la intervención de Dios. Esta circularidad que hemos dicho, esta salida de Dios, la historia y vuelta a Dios, ¿no? Esta circular a través de la Iglesia. Es decir, sin el Espíritu Santo no tenemos divinidad ninguna. No hay santidad de la Iglesia ni hay salvación. Con el Espíritu, Dios vive en cada corazón. Cristo, desde hoy, nos abre el futuro. El Evangelio potencia la nueva vida. El Evangelio es la buena nueva. La nueva vida es la vida de salvación. La Iglesia expresa la comunión trinitaria. La Iglesia es la comunión trinitaria. La unión es una sustancia. Dios es una sustancia, con tres personas, pero una sustancia. La comunión trinitaria. La autoridad es un servicio liberador. La misión, un Pentecostés prolongado. La liturgia, memorial y anticipación. El quehacer de los cristianos, un ejercicio de libertad y liberación. O sea, son dos mundos distintos, con el Espíritu Santo y sin el Espíritu Santo. Lo de la moral de esclavos, que es una cosa muy nietzscheana, pues yo supongo que esto será de este siglo, estos textos, ¿no? Bueno, bien, entonces, vamos ahora al mundo moderno. En el mundo moderno, la idea de santidad está ligada a la humanidad. Esta es la tesis de Feuerbach, que es otro ebemerismo. De Fichte, dice, de Fichte, etc. Y el propio Marx. Entonces, ¿dónde está el humanismo identificado completamente con la unidad? En la crítica de la razón práctica de Kant. Es decir, la humanidad es nouménica, es el nómeno, y está ligada a la moral, a la ley moral. Es hoy en día, diríamos, para que todo el mundo lo entienda, los derechos humanos. Los derechos humanos están fundamentados en la persona humana, no divina. Y la persona es incondicionada. La persona humana no está condicionada, no hay nada que la condicione, ni el hambre, ni nada, ni la economía, ni nada, ni la historia, ni nada. Esto, dentro de las concepciones de la persona que tiene bueno, es la concepción de la persona cósmica. La concepción de la persona cósmica es lo que el otro día oímos a Zapatero. Estamos en el universo y tal, y estamos aquí. Exactamente. Bueno, es más, yo no sé, cada uno que vote lo que quiera, pero el voto del socialdemócrata el domingo es un acto de fe.
es por esta humanidad santa. No, yo esto lo puedo defender porque es así, da igual lo que hagas, lo que importa es la buena intención. Si te juntas con los etarras no importa, lo que importa es la buena intención, ¿no? Eso es sacrosanto, la buena intención en Kant. Bien, entonces dice en la crítica de la razón práctica Kant que es al que le pone el patrón de lo santo. Dice la crítica de la razón práctica, la ley moral es sacrosanta, inflexible, y exige la santidad de las costumbres. Por lo tanto, con respecto a esa santidad reclamada por la ley cristiana, es decir, lo que decía, en la confrontación de Kant y el materialismo filosófico, Kant es la justificación del cristianismo, y poniendo a Dios, al hombre en lugar de Dios, una especie de religión natural, pero pones al hombre ahí en la persona nouménica. De la ley cristiana a la criatura no le queda nada más que el progreso al infinito, el progresismo. Esta es la fe en el progreso. Y entonces lo santo es la voluntad. La voluntad es santa, la buena voluntad es santa, brilla como una joya, dice en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, y dice Kant, pero la adecuación completa de la voluntad a la ley moral es santidad. ¿Qué quiere decir adecuación completa? Pues que en la antinomia entre la virtud y la felicidad, que son cosas distintas, esa adecuación entre la virtud y la felicidad es precisamente la ley moral. Y es santidad, ¿por qué? Dice, porque una perfección de la cual ningún ser racional en el mundo sensible, es capaz en ningún momento de su existencia. Es decir, ningún hombre puede cumplir la ley moral y puede adecuar su virtud a su felicidad. Mas, como esta plena adecuación está, sin embargo, exigida, que no sé por qué, está exigida, en tanto que prácticamente es necesaria, tampoco yo sé por qué, tiene que ser necesario. Estas son cosas de los postulados de la moral kantiana, ¿verdad? Una ha destruido la necesidad de la ciencia, la necesidad de Newton, y entonces nos quedamos con esta necesidad práctica. No puede ser hallada más que en un progreso que va al infinito. Esta es la idea de progreso. O sea, quiere decir, para que se vea el progresismo, como cuando vayamos a votar el domingo, haremos santos votos. Voto que viene de los votos de los curas, el voto que hacemos el domingo, esa palabra, la votación, esa idea de voto. Bien, en el límite de la religión dentro de la mera razón, exactamente lo mismo. Y entonces ya aquí, pues Feuerbach y demás, pues van a seguir esta trayectoria, ¿no? Dice Feuerbach en la esencia del cristianismo. Dice, el secreto de la teología es la antropología. Esto lo traduce, diciendo, el secreto de la teología, de la religión es la etología. Y que el ser divino, quiere decir, lo transforma, el ser divino es el ser humano. Que el hombre, por lo tanto, no puede pensar, imaginar, sentir, creer, querer y venerar a otro ser que es como ser absoluto y divino que al mismo ser humano. Este es el asunto, ¿no? 1941. Bien, pues la actualidad de estas cuestiones sobre lo santo, yo lo veo en todos los filósofos del siglo XX que han desarrollado esto que se llama fenomenología existencial, la fenomenología existencial. Por ejemplo, Michel Henry, Paul Ricoeur, sobre todo Levinas, donde lo trascendental, lo divino, está en las relaciones entre los hombres. Por ejemplo, Levinas tiene un libro que se llama Alteridad y Trascendencia. Y entonces, lo que dice aquí es que es el otro, la relación con el otro, con la otra persona, con el otro ser que tienes delante, humano. Ahí es donde se produce este elemento absoluto, sacro, etc. Dice, el yo se aproxima al infinito yendo generosamente a un tú. Me aproximo al infinito en la medida en que me olvido para mi prójimo que me mira. Me aproximo al infinito sacrificándome. Levinas estuvo en los campos de concentración. Entonces, toda esta fenomenología alrededor del hecho religioso, de lo santo, de lo luminoso, de lo sagrado que aparece a la conciencia, esto va a ser la actualidad
de estos problemas frente al tomismo. El tomismo tenía que partir de la naturaleza y de la naturaleza por las vías ir a Dios. Aquí no, aquí a Dios se va por la conciencia. Esto es el fruto del idealismo de Descartes y en adelante. Es el hecho religioso como tal, perdón, religioso no, el hecho sagrado, divino, se produce en la conciencia. Entonces ese análisis del hecho religioso, es que, claro, en lo de religión, ¿no tienen capacidad de diferenciar? No, bueno, otros sí, ¿eh? Pues ahí, en ese análisis del hecho divino, sagrado, absoluto, donde aparece el absoluto, ese análisis fenomenológico es el que te da la pista y la pauta de este tipo de fenomenología claro, religiosa, ¿no? Sagrada. Aquí en España pues hay... Pero prácticamente después del Concilio Vaticano II, por aquí va todo, ¿no? Miguel García Baró, que fue uno de los mejores profesores que yo he tenido, que estudiamos las investigaciones lógicas en un seminario, vamos, con un detenimiento. Yo creo que los mejores profesores, pues sigue este asunto. Él tuvo en su infancia la muerte de una abuela o algo así, no sé exactamente, y eso le marcó de tal modo que configuró toda su vida posterior y toda su filosofía alrededor de la fenomenología. O sea, en ese hecho de conciencia es donde aparece el sentido realmente de la vida. Este es eje circular. No tienes que salirte de la esfera. Bien, por ejemplo, un libro que encontré actualmente sobre estos temas se llama Repensar la santidad. La santidad hay que repensarla. Y entonces es la actualidad de la conciencia fenomenológica experiencial. Es una cuestión de experiencia. Claro, ya no necesitas analizar el mundo, no necesitas la razón, no necesitas nada. Eso no vale para nada. Eso quiere decir, el tomismo desaparece ahí. Es mi conciencia y el análisis de esa conciencia. Es puro idealismo, por así decir. Dice Giovanni Filorano, el fenómeno de la santidad y la figura del santo hacen referencia al estado específico de sacralidad de ciertos individuos, en virtud tanto de su conducta como de un don de la divinidad, como el santo cristiano, el judío piadoso, Asid, el santón musulmán, Wali, el Travashi zoroástrico, el Rishi gurú hinduista, el Kami sintoísta, el Basiddhata budista o el Shen confucianado. Se da aquí, se dan ustedes cuenta cómo las diferentes modalidades de lo sagrado, de lo santo, se están completamente confundidas dentro de esta experiencia interna de todos estos que quedan completamente entendidos por estos asuntos. Bien, pues nada, por ejemplo, la teología de la liberación, pues van contra todos estos santos que se identifican con caballeros cristianos, como Carlomagno, que son realmente asesinos, ¿no? Esto no puede ser. La Iglesia no puede tener una serie de santos que son de este tipo. Por ejemplo, dice John Sobrino, que era amigo del padre Ayacuría, que mataron en El Salvador. Además me acuerdo que estaba yo en la universidad y un profesor que tenía, que se llamaba Maceiras, había sido amigo de Ayacuría y nos lo contó muy triste ese día y tal. Habla de la santidad primordial. La santidad primordial es el pueblo crucificado. Esta es la tesis fundamental. Aquí ya no hay un proceso de institucionalización, de beatificación, etcétera, etcétera, de nada de esto, ¿no? Y menos con estos tiranos. Bien, y entonces, claro, al padre Wojtyla se le tiene en mala consideración porque canonizó a José María Escrivá de Balaguer, ¿no? Este tipo de cosas. Bueno, ¿esta santidad ha sido real en el mundo moderno? Pues sí, bueno, en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, dice Rousseau, en el último capítulo de la religión civil, dice que si alguien, después de haber reconocido públicamente estos mismos dogmas, se conduce como si no los creyere, sea condenado a muerte. Ha cometido el mayor de los crímenes, ha mentido ante las leyes. ¿Qué es lo santo para Rousseau? La santidad del contrato social y de las leyes. Esto es lo santo para Rousseau. ¿Por qué? Porque esto es lo que armoniza y asegura la sociedad y la nación, por así decir, etcétera, ¿no? Entonces, en la Revolución Francesa se produce realmente una polémica total sobre los cultos, ¿no? Por ejemplo, Robespierre y Voltaire son teístas, promovieron el culto al ser supremo, una especie de Dios.
En cambio, los ateos revolucionarios daban el culto a la razón. Y entonces en las ceremonias a los mártires de la libertad se rendía culto a los difuntos. Y entonces se quitaron los santos cristianos y se pusieron estos difuntos que lucharon como mártires por la libertad. Por ejemplo, Mirabeau y otros muchos, de Siles, Simonet, Hoc, etcétera, etcétera. Es decir, el culto a la razón es realmente el culto a los santos circulares, sin salirse de ahí, ¿no? Son ateos en ese sentido, pero sin embargo hay sacralidad y fenómenos y demás. Vamos a ver cómo voy. Bueno, bien. Vamos a ver. Entonces, y luego la tradición pues va por aquí, como San Simón, etcétera, ¿no? Él se convierte en nuevo profeta de la humanidad y todo esto. O Conte, el culto al Ser Supremo, pone como santos públicos a los que se debe devoción, Aristóteles, Arquímedes, Dante, Descartes, Federico el Grande, Gutenberg y algunos españoles que ahora no recuerdo, pero estos son los nuevos santos públicos, los santos de la razón y de tal. Bien, entonces, hoy en día, ¿qué habría ocurrido? Pues hoy en día habría ocurrido que estos santos se alían con los fetiches. Dice, bueno, hoy en día estamos en el triunfo de santos y fetiches. Y entonces este proceso de fetichización que se produce en los museos, se fetichizan y se da culto, se rinde culto a todas esas imágenes y todas estas cuestiones, y la santidad al ser humano, que es el creador de la cultura y el creador del arte y todo lo demás, pues aparece por todos los sitios. Y es que es una cosa realmente, o sea, que no hay un sitio que leas donde no venga conexión con lo absoluto, conexión con lo infinito y todas estas cosas, ¿no? Hay una cosa que me hizo gracia de la red pastoral. Me hizo gracia porque ayer hablaron de que a partir del Concilio Vaticano II es una pastoral lo que hace la Iglesia. Y es verdad, la red pastoral juvenil de la Orden de las Escuelas Pías o Esculapios. Siguiendo al Concilio Vaticano II. Y entonces el Vives y todo esto está por aquí, ¿no? Pues se entiende así: las construcciones humanas, simplemente testigos de lo inefable, de lo sin forma en toda forma, de lo infinito, esas construcciones humanas, une los valores estéticos con los valores santos. Y entonces se cita, pero es que estas citas son constantes y por todos los sitios, ¿verdad? Klosowski, Valente, Antoni Tapia, Rocco, Malevich, Mandrian, Kandinsky, lo espiritual en el arte y así todo lo demás, ¿no? Ahora hay una expansión de estos gurús y todo esto con internet y todas estas formas de... bueno, cita a Elvis Presley, el culto a Elvis Presley, van a llegar a cantar, Bob Dylan, habla de la canonización de Marilyn Monroe, ¿verdad? Esta canonización, es decir, el individuo hidrográfico particular se canoniza, en fin. Bueno, y luego santos populares hay por todos lados. Una cosa que me hizo gracia en Brasil es unas prostitutas. A unas prostitutas el culto les rinde devoción, porque eran unas prostitutas muy majas, ayudaban a los niños y todas esas cosas. Y entonces se le rinde devoción popular. Pero, por ejemplo, a Jesús Malverde en México se le considera el santo de los narcos. Y así, pues, todo lo demás, ¿no? Esto no lo va a canonizar la Iglesia, pero, sin embargo, hay un culto, pues todos estos elementos que tiene el culto, ¿no? Un santuario, etcétera, ceremoniales, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuál es la posición del materialismo filosófico aquí? En el materialismo filosófico, pues la sebella. Esta es la posición, no puede ser otra posición. Nosotros tenemos que analizar esto, comprender esto, pues desde, por así decir, ética. Estos fenómenos existen, estos fenómenos son importantísimos, son necesarios, por así decir, pero nuestra posición es la sebella, es decir, la impiedad. Y por eso pues hubo tantos muertos, ¿no? Precisamente por este pecado, por este de impiedad entre los ríos, entre demás, ¿no? Pues esto, Diágoras, Aristóteles, Teofrasto, Protágoras, Sócrates, Anaxágoras y demás, ¿no? Entonces, estos, según, bueno, claro, como todos estos profetas, santos, pues tienen esa concepción. Bueno, ahora vamos a ver las características. Hablaba de los antiguos impostores en una tesela, antiguos impostores que cita a Moisés, a Cristo y a Mahoma, y los nuevos impostores, los del nuevo régimen, los nuevos impostores que se supone que conocen el principio y el fin del mundo y de la realidad y todo esto, pues son Rousseau, cita Bueno, Bakunin y Marx.
son impostores porque se creen conocer algo que no conocen, ¿no? Esta teleología del mundo y todas estas cuestiones. Bueno, entonces, ¿cuál es la esencia de lo santo? Vamos a ver, si espabilamos. La esencia de lo santo, entonces, igual que habría una esencia de lo luminoso de los animales, la esencia también habría, por así decirlo, una esencia de lo santo en la medida en que el eje circular pues funciona con ritmos y con potencia distinta según los parámetros que des, autónomos de los númenes, en cierta medida, porque las conexiones son importantísimas, pero bueno, como ahora veremos. Y entonces, ¿dónde está, de dónde se genera, qué tiene que destruir lo santo en el eje circular para constituirse como tal? Pues lo que tiene que romper, destruir, para luego volver a reformular en los tres ejes, es lo que llama bueno, el material antropológico. No el espacio antropológico, que es lo que va a construir bueno, sino el material. El material antropológico es bidimensional, no está especificado, que es la naturaleza y la cultura. La naturaleza y el espíritu. Eso es la naturaleza y la cultura, ¿no? Estas dos sustancializaciones que hay que romper. ¿Por qué? Porque si no, no se puede formar los ejes antropológicos. Bien, ¿y dónde está la diferencia entonces específica? Pues esto se ha estado hablando aquí también. La diferencia específica de lo santo estaría en la propia constitución de estos ejes. Dice bueno que la diferencia sacro-profano es la última en tomar peso dentro de los ejes antropológicos. Claro, tiene mucho peso, pero es la última en el sentido, y también dependiendo de cada eje, tiene una importancia distinta. Entonces, ¿en qué consistiría? Pues en que los santos, por así decir, se arrogan lo luminoso o lo divino, pero se lo tiene que quitar a los númenes para que el eje circular tome preponderancia a esto sacro, y a los fetiches. Esta dialéctica es aquí la clave del asunto. Es decir, se especifica lo santo precisamente cuando se elimina los otros modos de sacralidad, o por lo menos se los critica o se los aparta, o se establece relaciones de coinonía con ellos. Y entonces aquí, ¿cuándo aparece el núcleo? Vamos a ver, en los chamanes yo creo que todavía no se puede hablar pues de estas figuras como tales que generan esta iglesia, esta importancia histórico-política. Ni siquiera en la época del fetichismo, que es la que va del milenio XII hasta el I, que es la época del fetichismo, donde los animales han sido domesticados y ya no se les rinde culto, entonces se rinde culto a las imágenes de esos animales y de los hombres metamorfoseados con ellos. El núcleo de los santos, de estas figuras que tienen esta capacidad histórica universal, pues habría que ponerlo a partir del año 1000, lo que dice, cuando cita, bueno, con lo del tiempo eje y estas cuestiones, donde aparecen estas configuraciones morales que tienen una dimensión universal, por así decir. Y entonces, ¿dónde está este núcleo? Pues está en esas personas. En las personas, en la persona, quiere decir, tal y como lo consideramos nosotros, en la vinculación entre el individuo y la persona como modelo. Y en esa vinculación, y esto solamente aparece pues esto, en el primer milenio antes de Cristo. Aquí lo que genera, por así decir, esta sacralidad es el individuo de carne y hueso. Y sobre todo alrededor de su presencia física. Esta presencia, desde el punto de vista materialista, es apotética. Tiene que ser apotética, te tienen que ver los demás. Y entonces esta presencia, este núcleo pragmático, lo que hace este individuo, se convierte en un modelo sacrosanto que va a ser lo que luego se va a imitar por los adeptos a ellos, como Cristo, la imagen, el modelo de Cristo. Entonces, se convierte en canon precisamente por esto, ¿no? Porque aquí el canon es el mismo individuo que se convierte en modelo, en norma. Bien. Y con un aspecto soteriológico de salvación,
y con un aspecto teleológico. ¿Por qué? Porque supone anamnesis y prolepsis de cada uno de las esferas donde estamos en M2. Es decir, el modelo tiene que referirse a las propias vivencias, lo más posible, de perfección del propio santo. Pues el carácter profético, etcétera, etcétera, ¿no? El final de la vida y entonces de todo esto, ¿no? Y entonces alrededor del santo, alrededor de la presencia, de la vivencia, de la vivencia quiere decir de la vida de ese santo que se convierte en modelo, pues se generan celebraciones, ritos de paso, invocaciones, técnicas de éxtasis, trance, la trayectoria vital marca los lugares santos, por ejemplo con Buda o con Cristo, son los lugares santos por donde pasó, eventos biográficos, etcétera, etcétera. Entonces aquí la idea de persona es clave. La idea de persona que viene de máscara, que viene del personaje, pero que a través de las personas divinas en el cristianismo, pues nos permite entender este proceso de santificación de estos individuos. De santificación son procesos, son operaciones que hacen histórico-objetivas, no subjetivas, no vienen del individuo, vienen de toda la tradición. Cristo no escribe nada, ni siquiera los apóstoles escriben. Los que escriben no son los que conocen, los evangelistas no han conocido a Cristo. Entonces, quiere decir que son procesos parecidos. La figura de Cristo es especial, por el carácter luminoso que tiene, pero por así decir, comparte rasgos de lo santo en cuanto a individuo corpóreo, ¿no? La persona humana, no la persona divina. Bien, entonces, lo que nos interesa a nosotros de la idea de persona de bueno, de las 6 ideas de persona, es que es evolutiva. Dice, bueno, la persona cósmica de Kant, la persona, etcétera, de diferentes modos de persona, la que el materialismo filosófico acoge, por así decir, como criterio de verdad, es la evolutiva. Y entonces dice, bueno, que recoge, nos interesa, dice, bueno, porque recoge aspectos parciales, fenoménicos y un estado esencial. Reconocimiento histórico universal. Esto es lo que interesa de la idea de persona. Y entonces dice, la teología trinitaria tiene fuentes históricas más complejas y nos referimos al propio proceso histórico de ascenso de las iglesias cristianas a la condición de instituciones oficiales del imperio. Instituciones oficiales del imperio. Y pone entre paréntesis. Al margen de este episodio, de la consideración de instituciones oficiales del imperio, el cristianismo habría carecido de toda significación histórica universal. Y no habría alcanzado una significación mayor que la que puede hoy corresponder a una secta gnóstica o judía, entre las otras 1000 sectas que pulularon en el helenismo. Es esta configuración histórica universal la que se alcanza a través de los imperios. Esto lo dice aquí bien claro, bueno, y yo creo que esto es fundamental. Por ejemplo, las 5 ideas de imperio, el imperio del emperador, el terreno, el territorio. La tercera idea de imperio diapolítico. La cuarta es el imperio metapolítico. Y aquí es donde está la Iglesia, Dios y la conciencia. Imperio metapolítico. Estas son las nematologías que recubren los imperios diapolíticos. Pero nosotros creemos que la idea válida de imperio universal es la idea 5, que es un imperio, es algo imposible. Es decir, la idea de imperio está alrededor de la idea de Dios como cuarta idea, pero eso es un imposible, lo que dice de las ideas aurorales. Porque la idea válida es la quinta, que el imperio universal es imposible. Un círculo cuadrado. Bien, entonces esto, la perspectiva histórico-evolutiva de la persona es la clave, etcétera. Hemos encontrado en Max Scherer que, bueno, en realidad los filósofos que son potentes, pues lo son independientemente de que se está de acuerdo con ellos. Y Max Scherer es uno de ellos. O sea, tiene un libro que se llama, se tituló en español Lo Santo, el Genio y el Héroe, que en realidad era Modelos y Jefes, donde analiza la figura del santo, que es la principal, y los análisis que hace Scherer pues prácticamente coincidían, porque esto lo he encontrado completamente con los análisis que consideramos nosotros que son esenciales del núcleo de la santidad, que luego tiene el cuerpo este de lo que hemos estado hablando, ¿no? de los chamanes y demás. Y entonces dice Scherer, es que, bueno, 4 cosas, pero que acierta a mi modo de ver completamente por el peso que daba Scherer a la santidad, ¿no? En los valores y todo esto. Dice que lo santo, dice que cada uno de los santos es único. Zoroastro, Mahoma, Buda, Cristo, cada uno es inigualable. Se cree en él, en su persona, en él.
como modelo de ser. Nosotros diríamos de estar, porque si los santos lo vinculamos a la presencia es el estar delante, no el ser. Desde nuestro punto de vista, en español, nos parece que esa santidad está más en el estar, en estar delante que en el ser. Pero bueno, que Scherer por aquí no coincide, ¿no? Entonces, la santidad es exclusiva. Son la verdad, el camino y la vida. Tiene una presencia. Esto es lo que nos interesa a nosotros, esta idea de presencia. Presencia porque es apotética. Ahí es donde está esa santidad, que luego se va bien. Inmediata. Su presencia está en su mensaje y su posterioridad histórica universal. Lo que nosotros llamamos telos, este proceso que va vinculado a cada uno de nosotros en cuanto tomamos este modelo de santo. No tiene obra autógrafa. Su legado es él mismo. Se revive experiencialmente en el recuerdo. La participación afectiva es inmediata. Vives con el santo, etcétera, ¿no? Esto, yo creo que los ejercicios espirituales de Francisco de Loyola, de los jesuitas, está en esto, en imaginarse en la vida presente, en presencia de Cristo y en presencia de los santos, ¿no? En esta presencia. Bien, entonces, hay un libro de de Louis Label, que se llama La presencia absoluta. Louis Label es uno de los espiritualistas máximos que hay, pero como a nosotros nos interesa el enemigo para coger elementos que se puedan salvar, la idea de presencia se puede salvar, pero no como espíritu, sino como presencia apotética. Y Heidegger también tiene la idea de presencia en el último Heidegger, el de la Kyrie, la vuelta que da de ser y tiempo a tiempo y ser. Dice en la esta del pensar, la tarea del pensar y el fin de la metafísica, dice que ser y tiempo se tienen que cambiar por el Lichtung, la apertura, el claro del bosque, y presencia. O sea, la idea de presencia es importantísima en filosofía, y yo creo que no está estudiada, esta presencia que nosotros consideramos que tiene que ser física apotética, si no, no hay nada que hacer. Bien, dos palabras y termino, con perdón, que es la clasificación de los tipos de santidad, la clasificación de elementos que se consideran santos. En esta clasificación, entonces, voy a espabilar, tiene tres criterios. El primer criterio es si la santidad es originaria, se origina, si las fuentes de la santidad van vinculadas al individuo corpóreo, o la santidad es derivada de las instituciones. Si deriva, no deriva directamente de él, sino de las instituciones. El segundo criterio es si la santidad va vinculada a la persona o la santidad va vinculada a espíritus que la inhabitan, que están inhabitando en la persona, que son espirituales, sobre todo, lo que decíamos de los chamanes y demás. Y el tercer criterio es si la santidad se circunscribe a la vida mundana, terrena, o a la vida transmundana, a la vida envolvente de la vida humana, de la vida terrena, de la vida, bien, corpórea. Y entonces resulta que el primer modelo nos sale de modelo de santidad originaria, se origina en el budismo, mundana, se limita a la vida, al mundo y está vinculada a la persona como tal, al individuo en la dialéctica con el modelo. Y ese es el budismo. Este Buda es una persona normal, se casa y tiene un hijo y todo lo demás. Es cuando, en la trayectoria de la vida de esa persona, es cuando se diviniza. El caso de los brahmanes es algo parecido. Confucio se le diviniza con posibilidad y no tiene una vida transmundana. Es esa persona en ese mundana como tal. Cuando esta santidad está en función de la inhabitación, de la posesión de un espíritu sobre el sujeto, pues si nos encontramos en el hinduismo. En el hinduismo se supone que los Krishnas son encarnaciones de Dios Vishnu, de este asunto, ¿no? Entonces, pero sin embargo su sacralidad, su santidad se agota en su vida. Hay cientos y miles de Krishnamurti, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una señora en la India que tiene filas de miles de personas que están esperando para darle un simple abrazo. Le da un abrazo y se va, le da un abrazo y así van pasando una tras otra. ¿Qué buscan? Buscan esa presencia, pues igual que los fans de música o de fútbol, tienen que estar cerca, la presencia es aquí la clave, y se mueren por esa presencia, porque ese es el contagio de esa santidad, como cuando se iba a ver a los santones en el desierto, vas a ver al santo porque te contagia esa santidad, ¿no? Te va
a salvar, por así decir. Cuando es en la persona, es originaria, pero es transmundana, pues aquí creo que tenemos el caso de María Santísima, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. ¿Por qué? Precisamente por esto que hemos dicho, porque el encuentro ya en vida ya hace santa a la Virgen antes de la concepción. Y es transmundana porque la Virgen María está en presencia de Dios en cuerpo y alma. No hay ningún otro ser humano que esté en cuerpo y alma, solo la Virgen María. Y también Acán. ¿Por qué? Porque Encán es la persona, la originaria de esta santidad, es originaria de la persona, pero es transmundana porque es el noumeno. La persona es un noumeno. La persona no es parte de lo que ha dicho, no es parte del mundo de los fenómenos. Es parte del mundo nouménico que determina el mundo de los fenómenos. En el caso de inhabitados, poseídos, originaria está vinculada al individuo, pero transmundana, pues yo creo que es el caso de Jesucristo. Jesucristo, la luminosidad de Jesucristo viene de Dios Padre y del Espíritu Santo, es decir, del numen, pero en vida es una persona humana y así muere. Dios, ¿por qué me has abandonado? Es una persona humana y por eso puede morir. Claro, es transmundana porque en la ascensión de Dios, pues bien. ¿Cuándo es la santidad derivada? Derivada, por ejemplo, de instituciones. No es propia del individuo, pero está vinculada a la persona en los Césares. En los Césares, Alejandro, por ejemplo, se hace por la institución. Se hace divino. No le corresponde originariamente a él. Viene derivada y en los Césares igual. En el papado también. ¿Por qué se llama Santo Padre? Santo Padre es porque, por ejemplo, el caso de Wojtyla, se le sigue considerando Santo Padre aunque ya no sea el Papa. Sigue siendo jurídicamente santo. Bueno, pues en el caso de los papas, el Papa es una persona normal. ¿Cuándo adquiere la santidad de Santo Padre? Con la institución de la Iglesia, cuando se le hace Papa. Es decir, es derivado de la institución, está vinculado a la persona y es mundana. El Papa no tiene una santidad cuando muere, solamente si se le canoniza. Que eso es lo que han hecho últimamente muchísimo, canonizar muchísimos papas. Y en las reliquias también. Cuando la santidad es derivada, está vinculada a la persona, a la individualidad de la persona, pero es transmundana, pues en los santos. El santo, la divinidad del santo es transmundana, está viviendo en otro mundo y son intercesores ante Dios. Pero, sin embargo, deriva de su persona en vida, ¿no? En el caso de santidad derivada de una institución o de un ritual o lo que sea, que están poseídos, inhabitados por espíritus, y mundana, pues es el caso de los orishas, de los medios, de los chamanes, esta gente, y de los objetos y los fetiches que se consideran santos. Por ejemplo, en la ortodoxia, en los ortodoxos, se consideran santos, es mundano, está derivada del santo, el santo es lo que le da la santidad a la imagen, y está inhabitada de algún modo. Y por último, el último modelo, el caso de santidad derivada por la institución, inhabitada, está poseída de algún modo, y es transmundana, pues esta es la consideración de la Iglesia Triunfante. La Iglesia Triunfante no es una organización más. La Iglesia Triunfante, según San Agustín, es la ciudad de Dios, no es una ciudad terrena. La Iglesia, precisamente por el Pentecostés y el Espíritu Santo, la Iglesia triunfante está vista desde el fin de los tiempos, que es el triunfo de los hombres y los santos y de este tipo de cuestiones. Ya me callo. Nada, estoy a su servicio.